y queremos que nos cuentes tu visión. ¿Por qué es importante? Ya no la España mágica. Nos escucha y nos ve gente desde muchos lugares. ¿Por qué es importante reivindicar, cuidar y perpetuar la divulgación del patrimonio mágico de un lugar, de cualquier lugar? No solo es importante, sino que es esencial. Es que ese patrimonio inmaterial, ya sabes que tenemos un patrimonio material, en fin, que está basado pues, en la arquitectura, en las obras artísticas, en los paisajes naturales, en la industria, en fin, hay un patrimonio material y que forma parte además también del Producto Interior Bruto, pero también hay un patrimonio inmaterial. Y ese patrimonio material, mucho de ese patrimonio material, lo componen las leyendas, las tradiciones, los ritos, los mitos, las fiestas populares, tantas y tantas cosas. En fin, si no le damos importancia a eso que son nuestras raíces, que es nuestro pasado, que es un poco nuestra esencia, pues evidentemente estamos un poco descolocados o perdemos el norte de nuestro futuro. Y eso es un error que muchas veces se comete, ¿no? Como diciendo, bueno, pues las tradiciones son antiguas, esto, ¿qué importancia tiene? ¿Cómo qué importancia tiene? Pues que las tradiciones van mutando con el tiempo. Una tradición no quiere decir que se mantenga totalmente invariable. Y esa mutación, esa forma, ¿no?, de entender nuestra esencia, cada uno en su sitio, ¿eh? Evidentemente, en Galicia tiene sus tradiciones, en Andalucía las suyas, en Baleares, en Cataluña, pero siempre con un denominador común, que es no perder de vista ese pensamiento mágico que aúna un poco todo ese tipo de creencias. Claro, es que procedemos de unas creencias judio-cristianas por la religión, es decir, que eso está claro y muchos de los monumentos religiosos, muchos de los objetos sagrados, pues tienen que ver con esa concepción cristiana. Y habrá gente que dirá, yo no soy cristiano, yo no soy católico, como yo soy ateo, a mí esto no me interesa para nada y no me interesa entrar en una catedral. Bueno, craso horror, porque tú puedes ser ateo, pero si por eso no entras en una catedral y por eso no quedas admirado, ¿no?, por las obras artísticas, ya no te digo simbólicas que hay, ¿no?, por esa especie de arquitectura que va más allá de la mera arquitectura sagrada, sino que además te conecta un poco con los lugares en los que nuestros antepasados decidieron construir sus ermitas, sus santuarios, sus catedrales, sus mezquitas, sus sinagogas, porque esto abarca todas las religiones. Entonces, cuando empezamos a entender un poco esto de por qué nuestros antepasados hicieron lo que hicieron, un megalito, por qué hicieron una catedral, por qué construyeron una ermita en el pico de una montaña cuando te estabas jugando la vida y lo más lógico es construirlo al lado de un río. Cuando empiezas a entender todo esto es cuando empiezas a entender que vivimos en un país, en este caso en España, totalmente mágico. ¿Y por qué digo totalmente mágico? Por la cantidad de culturas, por la cantidad de pueblos que han pasado por aquí y que somos herederos de todo ese patrimonio inmaterial. Y de hecho, incluso la UNESCO cada vez está reconociendo muchísimo más de ese patrimonio inmaterial, que muchas veces tiene que ver con el Camino de Santiago, evidentemente, muchas veces tiene que ver con fiestas como la fiesta del vino de Caravaca de la Cruz, con cosas que hay gente que no se da cuenta de que lo que tiene está muy cerca, que es verdad que hay que viajar muy lejos para conocer otro tipo de culturas y religiones, pero que en España tenemos una cantidad de elementos mágicos, ¿no?, que a veces están a la vuelta de la esquina y que si somos capaces de comprender un poco ese legado, y ese legado, ya te digo que está compuesto de leyendas, pero también, evidentemente, de elementos simbólicos, empezaremos a comprender mucho más por qué somos como somos, y para bien y para mal, y por qué hacemos lo que hacemos, para bien o para mal. Isra, compañero, tienes el micro silenciado. Em, Pues vamos a iniciar. eh, sí, te decía, iniciamos, pero Ujú. tenemos aquí ya un comentario que te Sí, puede venir bien, porque a ti te pilla también muy cerquita. sí, Una pregunta muy interesante, la de Paola. bastante. Pues mira, nos pregunta Jesús, Paola, si tenemos algún lugar de esos mágicos para recomendar por Barcelona. Y además que Pero lo que no tengo muy sea cerca. Montserrat, dice. Que no seamos no, hola Paula, porque nos conocemos. A ver, en Barcelona, no hace falta ir muy lejos, la propia catedral de Santa Eulalia, que además tiene también todo un simbolismo de por qué a esta santa, ¿no?, martirizada con 13 años. Bueno, pues en la catedral hay un claustro al aire libre donde aparecen 13 ocas. Esas 13 ocas tienen que ver con ese martirio, tiene que ver, bueno, con 13 martirios que sufrió esta pobre santa, que también es patrona de Mérida, y con los 13 años en los que supuestamente fue martirizada. Entonces, que a día de hoy todavía, fíjate, solo conozco 2 catedrales donde hay animales vivos en el interior, porque animales disecados conozco unos cuantos, ¿no?, donde están, pero vivos solo conozco 2 lugares. Uno es en este claustro de la Catedral de Barcelona, donde tú ves 13 ocas, que hay mucha gente que ni se entera, pasa desapercibido, ve ahí unos cuantos animalillos y no entiende de que tiene que ver
ver precisamente con la fundación de esa catedral, ni más ni menos pues, que en la Edad Media. Yo creo que empezar a entender eso, yo creo que es fundamental, ¿no? Porque todo tiene un porqué, todo tiene un significado, nada es casual y mucho menos en el mundo de lo simbólico y mucho menos en el mundo del pensamiento mágico. Así que en Barcelona, pues ya está, en la parte de la Catedral del Mar, que es más conocida, ¿no? Por la novela de Ildefonso Falcones, también tenemos esa catedral que conserva muchísimos símbolos, muchísimos misterios. Yo no sé, por poner otra, hace poco estuve también en la de Tarragona y allí en la de Tarragona vi a un San Miguel, en fin, alanceando al demonio, un demonio ahí siempre con esa cara de mala leche, pero con un San Miguel totalmente satisfecho, con una cara bonancible, que eso es lo de menos, sino que lo demás es que en el estómago de ese demonio tenía una serie de clavos clavados allí, algo como un rito vudú, porque normalmente aparece un demonio, pero nunca aparece con clavos. Es decir, ese aspecto, ¿no? De que alguien en algún momento quiso que se clavaran clavos en el estómago de ese diablo es como todavía para fosilizar un poco esa especie de maldad, ¿no? Como diciendo, tú te quedas aquí fijo, tú no vuelves a cometer ninguna de estas maldades. Fíjate, en un enclave tan sagrado como es una catedral, que es la Catedral de Tarragona, por cierto, bajo la advocación de Santa Tecla, y donde aparece la Tau, que mucha gente cuando ve la Tau en el interior y en el exterior de la catedral se piensa que son los templarios los que están por medio. No hay templarios en la Catedral de Tarragona, pero sí está Santa Tecla también con un simbolismo dentro de su geografía tremendo. En fin, con esto podría decir muchas cosas. También hay una rueda del diablo en el interior y hay un sarcófago de un gigante, que mucha gente no lo conoce. Hay una tumba de un militar catalán del siglo XVII. En fin, tantas y tantas cosas que solo tenemos que tener eso, ojos para mirar, y como yo digo también en mi libro, ¿no? La capacidad o el arte de mirar es el arte de admirar todo aquello que nos rodea y que nos sorprende, porque nunca debemos perder esa capacidad de sorpresa.